Así respondieron elementos del ejército en la colonia Manuel Cavazos Lerma, en Nuevo Laredo, cuando vecinos intentaron impedir que se llevaran una camioneta Silverado blanca con más de 20 agujeros de balas. Y es que horas antes, Gustavo Pérez, Gilberto Mata, Jonathan Aguilar, Gustavo Suárez y Alejandro Trujillo, que son 5 jóvenes que salían de un antro en la madrugada, fueron presuntamente asesinados extrajudicialmente por los militares. De acuerdo con versiones de los vecinos, incluso habrían asesinado a 2 de ellos con balazos en la nuca, estando ellos sometidos, tirados en el suelo. Se reporta que hay un sobreviviente del ataque, un sexto muchacho que estaría hospitalizado con 2 heridas de bala. Entonces, ante el intento de retirar la evidencia, los vecinos se enfrentaron a palos y piedras contra los soldados, quienes contestaron disparando al aire y al suelo hasta en 30 ocasiones, según reporta La Jornada. En un comunicado del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo se lee: esta confrontación de familiares de las víctimas y vecinos es la más clara manifestación de hartazgo a los abusos que cometen los militares. De acuerdo con lo informado por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, en esta ocasión los soldados también dañaron los celulares del representante de dicha organización, así como de un vecino de la colonia y el equipo de un periodista que estaba reportando los hechos. A este último también le habrían dado descargas eléctricas. Mientras el presidente de México siga tolerando este tipo de masacres y muertes arbitrarias, como el de la niña Heidi Mariana, los militares seguirán actuando con impunidad en nuestras calles, como ocurrió esta mañana. Se puede leer en el comunicado del Organismo de Derechos Humanos, mientras que el ejército, hasta la hora en que grabamos este episodio, no había dado una postura al respecto. Y es que sí, en agosto pasado falleció Heidi Mariana, de 4 añitos, también en Nuevo Laredo, por una bala disparada por el ejército. La versión oficial dice que fue una bala perdida producto de una persecución, pero la familia sostiene que los militares dispararon arbitrariamente contra la camioneta en la que iba la niña, simplemente porque este era un modelo con vidrios polarizados. Y en 2020 fue sumamente sonado cuando el ejército presentó a 12 presuntos miembros de la delincuencia organizada muertos en un supuesto enfrentamiento, pero horas más tarde serían desmentidos por videos donde se ve claramente que ejecutan a civiles desarmados. ¡Mátalo, mátalo a la verga! Expertos en políticas de seguridad ya advertían de estos posibles riesgos, como actuaciones arbitrarias, aumento de violaciones de los derechos humanos, desgaste por parte de los ciudadanos contra las figuras militares, pero la estrategia de seguridad se ha encaminado hacia darle más tareas de seguridad a la Guardia Nacional, Ejército y Marina. Yo soy Valeria Ríos. Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber, ¿de verdad hay tolerancia a estos actos? ¿Qué podemos esperar de la relación entre la población y las Fuerzas Armadas de aquí al 2028? Y sobre todo, ¿cómo procura el ejército sus actuaciones en materia de derechos humanos? Podcast diario para entender las noticias. Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa. Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @valpunto y @guadarríos. Suscríbete en tu plataforma de preferencia y muchas gracias por escuchar. Para entender más del tema, platicamos con Frida Ibarra, vocera de México Unido contra la Delincuencia, una organización de corte antimilitarista. ¿Qué tal, Frida? Bienvenida a Tribu Política y muchas gracias por participar en este episodio donde estamos analizando los riesgos del actuar del ejército en tareas de seguridad pública, luego de la publicación de este video donde se nota el abuso en el uso de la fuerza en Nuevo Laredo. ¿Qué nos dice este video sobre la capacitación de los soldados en materia de derechos humanos? Sí, bueno, pues lo que vimos el día de ayer y que se reportó hoy en Nuevo Laredo, Tamaulipas, pues es una prueba de que los miembros de las Fuerzas Armadas no están debidamente capacitadas para el uso racional de la fuerza, que es uno de los aspectos cruciales en el tema de seguridad pública.
el hecho de que varios soldados pues dispararan arbitrariamente al aire y al suelo para dispersar a la población civil en el contexto de una protesta significa pues justamente que no estaban debidamente entrenados con los principios de uso de la fuerza, de absoluta necesidad, legalidad, proporcionalidad y prevención. Y por supuesto pues el tema de que comunicó el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo sobre la ejecución extrajudicial de 5 jóvenes y uno que ha sido pues herido con 2 balas al menos registradas hasta el momento, pues nos hablan justamente de unas Fuerzas Armadas que no están capacitadas para hacer tareas de seguridad pública porque actúan con estrategias de combate, con estrategias reactivas y no preventivas, que son justamente aquellas que deberían estar haciendo pues las instituciones policiales y ponen por supuesto en riesgo a la población que se ve pues enfrentada a este contexto donde estamos en medio de una política de seguridad militarizada que privilegia las acciones reactivas y las acciones letales en lugar de algo preventivo que nos pueda pues garantizar la seguridad como ciudadanos en México. ¿Qué implicaría el cambio del discurso que la ciudadanía ahora tiene a favor de las Fuerzas Armadas? Y es que tan pronto se viralizó este conflicto en redes, muchos usuarios se pusieron del lado de los soldados e incluso divulgaron una foto de quien entre los fallecidos era un presunto miembro del crimen organizado. Sí, bueno, obviamente las preocupaciones ciudadanas son legítimas. Claro que tenemos un nivel de inseguridad tremendo, de impunidad tremendo, que hace que pues las personas pidan mano dura en muchas ocasiones, pidan políticas punitivas, pidan militarización, pidan cosas que parecen que dan seguridad o aparentan dar seguridad. Sin embargo, pues los hechos, la evidencia, la documentación de las víctimas, de sociedad civil, de periodistas, de un sinfín de personas que han estado muy metidas en estos temas, nos hablan que justamente los militares no nos dan seguridad, sino todo lo contrario, nos ponen en riesgo. Y es obviamente aprovechado pues esta demanda por seguridad y por justicia por los gobiernos, ¿no? Quien simplemente se lavan las manos y en lugar de hacer una estrategia de seguridad integral, eficaz y fortalecer a las policías, a las fiscalías y un sinfín de faltas que tenemos en las instituciones civiles, apuestan por mandar a los militares como si fueran la solución para todos los males, cuando esto nos tiene en un ciclo vicioso en donde no arreglamos las instituciones civiles que tanto nos hacen falta. Y mientras eso no ocurra, nunca vamos a tener seguridad ni justicia en el país. Y es algo que se está implantando obviamente en la población, ¿no? Desde el discurso presidencial, las Fuerzas Armadas vienen como unas instituciones que son incorruptibles, que son eficaces, que son eficientes. Y esto al final, aunque ahorita puede parecer como que tiene apoyo popular, la verdad es que también implica un desgaste de la propia institución armada, que tiene mucho riesgo de que como con tal de pues seguir teniendo estos privilegios y esta visión favorable en la población, también pierda su neutralidad como Fuerza Armada. Y eso nos pone en mucho riesgo, porque lo que necesitamos de una institución armada justamente es que sea neutral, ¿no? Que sea apolítica, que esté pensada en cómo defender la seguridad nacional, la defensa exterior, etcétera. Y cada vez que la metemos y metemos más cosas que tienen que ver con políticas de seguridad más locales, con temas de administración de aeropuertos, de infraestructura, construcción de carreteras, etcétera, nos metemos en un ciclo sin fin donde estas Fuerzas Armadas están más preocupadas por su propia imagen que por proteger a la población. Entonces, pues estamos desde México Unido contra la Delincuencia pues muy preocupados por esta situación y pues hacemos este llamado a que las autoridades de Procuración de Justicia pues esclarezcan estos hechos, asignen responsabilidades siempre dentro del fuero civil y que establezcan estas responsabilidades también a partir de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, porque estamos hablando de militares que están en las calles sin cumplir con los criterios que están en nuestra Constitución, es decir, que las Fuerzas Armadas tienen que ser subordinadas a los civiles, que tienen que ser fiscalizadas por ellas, que su actuar debe ser complementario. Lo que vemos, como lo demuestra este video, es que las Fuerzas Armadas no saben cómo actuar frente a los civiles y entonces lo que hacen es ponerlas en riesgo y pueden ocasionar pues estos hechos escalen en lugar de tener pues políticas de prevención de los riesgos y asegurar pues que las víctimas se sientan en paz y poder como desescalar el conflicto que se originó a partir de estos hechos. Para terminar, estimada Frida, ¿esta sería una muestra de que la estrategia de inhibir la inseguridad en las calles por parte de las Fuerzas Armadas no es la acertada? Sí, por supuesto. Llevamos muchísimos años haciendo exactamente lo mismo, que es utilizar a las Fuerzas Armadas
como sustitutos de las policías, y en lugar de fortalecer a las instituciones civiles que tenemos, estamos dándoles pues recursos, nuevas facultades, cambiando leyes, modificando la Constitución para que sean las Fuerzas Armadas quienes tengan el control de la seguridad de nuestro país, a pesar de que no hemos visto resultados en esta materia y que pues pone en peligro a la ciudadanía, porque el uso de la fuerza es muy excesivo en el tema de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, ya tenemos un caso de una niña de 4 años, Heidi, que fue también víctima de esta política militarizada y el crimen ha quedado impune, y seguimos sumando pues hechos. También el 3 de julio del 2020 en la misma ciudad circuló un video en redes en el que militares dispararon contra un grupo de civiles y al notar que uno de ellos sobrevivió, ordenaron su ejecución. Y aquí murieron 13 civiles sin dejar ningún detenido o herido. Y pues sí, nos habla de esta estrategia que, si bien no tiene resultados efectivos en materia de seguridad, sí que pone en riesgo los derechos de la ciudadanía, de la población, y pues aumenta el índice de impunidad que vemos en nuestro país, que de por sí ya es muy alto, pero al enfrentarse al tema de las Fuerzas Armadas, pues también recrudece o dificulta la posibilidad de que las víctimas pues accedan a la justicia en estos casos. El colectivo Seguridad Sin Guerra, también antimilitarista, periódicamente tuitea fotografías de los gobernadores y las gobernadoras con personajes de las Fuerzas Armadas y les pregunta ¿qué está haciendo para construir la paz y reforzar la policía? Pues en teoría en el 2028 deberán regresar las Fuerzas Armadas a los cuarteles. En este mismo acuerdo se estableció un fondo que debe ir al fortalecimiento de las policías municipales y estatales, así como en el decreto de creación de la Guardia Nacional de 2019, en el que también está estipulado que debe haber fortalecimiento de las policías civiles. Pero siendo francos, fortalecer a la policía es una consigna que ha permeado el debate público por lo menos desde 2008, cuando se hizo la reforma al sistema de justicia penal. Pero pese al foco mediático y a los recursos destinados a ello, 10 años después, o sea en 2018, se reportó que en el 26% de los municipios no había policía municipal, en otro 25% esta estaba integrada por 10 policías o menos, y solo el 16% de los municipios contaban con 50 policías o más. Y de estos, según el índice global de impunidad, solo el 42% están debidamente calificados y certificados, algo que tampoco es muy esperanzador que digamos. La respuesta del gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación fue la que ya conocemos: extender la confianza en los militares, la Marina y crear la Guardia Nacional, pero ¿realmente estos están preparados para la diversidad de situaciones que implica cuidar la seguridad en los variopintos contextos del país? ¿Cómo se supone que deben actuar las Fuerzas Armadas en un escenario de descontento social como el que ya vimos en Nuevo Laredo? Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso para platicar con el abogado especialista en Derecho Militar, César Gutiérrez Priego, quien nos cuenta qué se podría mejorar en la formación militar, especialmente en la materia de derechos humanos. Estimado César Gutiérrez, bienvenido a Tribu Política y muchas gracias por participar con nosotros para poner en perspectiva qué es lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos dentro de las fuerzas militares. Esto luego de las lamentables imágenes que vimos este domingo en Nuevo Laredo. Había mucho tiempo, fui de las personas que más estuvo peleando por eso, porque no les explicaban realmente el adecuado uso de la fuerza y el respeto a los derechos humanos. En México muchas veces confundimos violaciones y hablamos de presuntas violaciones a derechos humanos cuando la realidad es que se está haciendo un uso legítimo de la fuerza. Sí, a la Secretaría de la Defensa Nacional ha invertido mucho en explicarle a su personal cuáles son los límites que ellos deben de tener respecto al uso de la fuerza, y más cuando tiene que ver situaciones como las que vimos ayer en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ¿no? En donde hay población civil que se encuentra desarmada y que, si bien es cierto, se tiene la presunción de que son asusados y utilizados por grupos criminales para ir y atacar al personal militar tratando de buscar una respuesta como la que vimos el día de ayer, la realidad es que sí han estado invirtiendo mucho tiempo. Que sigue faltando esa parte de la vivencia de carácter personal del elemento. Sí, por supuesto, porque no cualquier persona, y lo pudimos observar, ¿no?, en los diferentes videos, ver cómo había 2 elementos del ejército mexicano tirados al piso, golpeados, pateados por una turba de ciudadanos enardecidos y molestos, pero que realmente fueron buscando provocar al personal militar, y que no hubo una reacción por parte de esos elementos. Hay una segunda parte del video que pudimos observar,
en donde un elemento del ejército mexicano, del ejército nacional, utiliza un arma corta y realiza disparos al piso para tratar de disuadir a esta turba de manifestantes que se encontraban ahí, civiles, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vio en peligro la integridad física tanto de él como de sus compañeros. Y ahí es donde podría venir la duda, ¿no? ¿Es correcto el actuar del elemento militar o es incorrecto? Y recordemos que el uso de la fuerza tiene que ver también en cuanto al resguardo de la integridad física de los elementos militares. Entonces, no dudo que sí se va a iniciar una investigación, pero a mi consideración fue correcto el uso que él hizo para disuadir a la población, para proteger la integridad física tanto de él como de los demás elementos militares. Y en un escenario como lo ocurrido en este domingo, ¿hasta dónde pueden actuar los elementos de las Fuerzas Armadas? Esto porque pese a que estaban acorralados por los ciudadanos, en las imágenes vimos que ellos terminaron disparando al aire para disuadirlos. Mira, hay que recordar algo. Todo este evento viene porque en la madrugada de ese mismo día hubo un enfrentamiento entre civiles armados presuntamente pertenecientes al cártel del Golfo en lo que es la autodenominada Tropa del Infierno. Por lo menos es la información que se ha publicado. Y fue personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas hacer el levantamiento de los cadáveres y hacer todo el trabajo que se tiene que realizar de forma pericial. La situación viene que ya en la mañana, cuando el personal militar coadyuvando con la Fiscalía de Justicia del Estado va con una grúa para llevar al vehículo que estuvo involucrado en esta balacera, es cuando inicia la inconformidad de varias personas asusados, porque incluso se puede ver en los videos que vienen algunas personas que se autodenominaron periodistas, que empezaban a realizar grabaciones, en donde se empiezan a poner enfrente de los vehículos militares porque no querían que se llevaran la camioneta. Y ahí vemos ya un intercambio de palabras entre personajes civiles con elementos militares, en donde decía uno de estos civiles que a él no lo podían tocar porque él era menor de edad, que él podía hacer lo que él quisiera y porque así eran las leyes en México. Palabras más, palabras menos. El elemento militar le dice que no le falta el respeto, que mantenga su distancia, y empieza a haber una serie de intercambio de comandos verbales por parte del personal militar y de comentarios por parte de las personas civiles. Las mismas que se ve y se escucha en el video, que fueron asusadas y que empiezan entonces a tratar de agredir al personal militar. Es completamente falso lo que dicen de que habían matado supuestamente a 5 civiles desarmados, los cuales se encontraban por medio de una ejecución extrajudicial, porque pues no hay video de eso. Hay un informe por parte de la Fiscalía del Estado de Tamaulipas en donde menciona que elementos militares fueron atacados por civiles armados. Hay fotografías de las mismas personas que las subieron en las redes sociales en donde estas personas se les identifica como un grupo criminal ligado al cártel del Golfo. Y desafortunadamente se utiliza mucho también para politizar, porque vimos a una persona como Raimundo Ramos, que él es el encargado o tiene una asociación de derechos humanos exactamente en el municipio de Nuevo Laredo, misma persona que ha sido ligada y denunciada de tener nexos con criminales. Hay que recordar algo, en el municipio de Nuevo Laredo no existe policía municipal y entonces es la policía estatal la que se encarga de llevar a cabo la seguridad pública. En este caso que el personal militar fue a coadyuvar con la Fiscalía para llevarse el vehículo, porque recordemos que esos vehículos fueron a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas. Ahí es donde la gente, pues estando a lo mejor con la calentura del momento, empezaron a agredir al personal militar. El personal militar tendría que actuar de forma rápida, tendría que actuar con la menor interacción que exista con la población civil, y cuando hay situaciones como la que vimos en donde civiles empezaron a ponerse enfrente de la grúa, a aventar piedras y palos a los elementos militares, ahí lo que se tiene que hacer, existen protocolos de contención, y lo que pasó aquí es que los elementos militares fueron superados, eso se nota claramente, fueron golpeados, y ante ese peligro inminente, uno de estos militares saca un arma corta, realiza disparos al piso para disuadir a la población. Afortunadamente no pasó a mayores esta situación. Si hay elementos militares los cuales se encuentran lesionados, incluso hubo por ahí uno que terminó siendo atropellado por un mismo vehículo militar porque le avientan un tronco para que no pase la grúa. El elemento militar trata de mover el tronco y es atropellado por el mismo vehículo militar.
Eso sin demeritar el hecho de que cualquier investigación y deslinde responsabilidades tendrá que ser la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas quien las lleve a cabo, porque no se puede salir a atacar al personal militar, que además, debido a la respuesta que existe ya también por parte de la población civil en general, tiene un concepto totalmente distinto del que se tenía a lo mejor hace algunos años de los elementos militares. Y vemos el gran apoyo que se recibió porque ven de forma clara lo que sucedió en el video. Y esa es una parte creo que es muy importante porque lo que nosotros podemos percibir por medio de nuestros sentidos nos hacen tener una opinión muy clara de qué es lo que sucedió y cómo sucedió. Y no se me hace justo que durante años y décadas el personal militar, que son los más fuertes como institución, como individuos son los más endebles y los más desprotegidos, porque desafortunadamente pueden salir a difamarlos públicamente, a inventar historias, que se inicien carpetas de investigación, y las leyes y reglamentos militares son muy duras, y lo primero que hacen es cuando se inicia un proceso, aunque sea para deslindar responsabilidades, es separar al elemento militar del cargo que se encuentra en ese momento ostentando y lo lleva al grupo de procesados. Y eso ya le causa un perjuicio de imposible reparación, y creo que aquí es donde sí tendría que existir la figura de un ombudsman militar que pudiese ser una coordinación también con lo que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con estas diferentes comisiones municipales y estatales que hemos visto que algunas no tienen reconocimiento a nivel nacional, sino que a lo mejor son de carácter internacional, lo cual desconocemos. Y creo que valdría la pena porque ahorita nada más se tiene una Dirección General de Derechos Humanos y no cumple con el objetivo principal, que sería también no nada más ser un punto de enlace entre la Secretaría de la Defensa y las comisiones de derechos humanos, sino que también tendría que ver, porque a mi consideración yo veo que también existen derechos humanos del personal militar y delitos que se están cometiendo en contra de ellos. Pero como desafortunadamente la Secretaría de la Defensa Nacional no va a salir a presentar denuncias, pues dejan en estado de indefensión a estos elementos militares que todos los días tienen que salir a realizar el trabajo que realizan, arriesgando su vida, su reputación, su libertad, pues por realizar un trabajo que todos sabemos que no les corresponde, pero que por mandato constitucional en este momento es legal como coadyuvantes de la seguridad pública de forma permanente. ¿Cómo cree que afectarán este tipo de escenarios en la opinión pública? Porque al final de cuentas el ejército no está aclarando del todo lo ocurrido y estas pruebas nos dejan en claro que las Fuerzas Armadas siguen actuando de manera irregular, pero ya hay personas que también defienden esta respuesta que hicieron los soldados en contra de la ciudadanía. Desafortunadamente el tema se ha politizado, se habla de militarización del país, se habla de violaciones de derechos humanos. Por supuesto que han existido violaciones de derechos humanos y por supuesto que han existido uso excesivo de la fuerza. Eso no lo podemos negar. Pero también cuando nosotros nos damos cuenta que existen miles de interacciones diarias entre la población civil y las Fuerzas Armadas, estamos hablando de que existen más de 25,000 interacciones diarias. ¿Por qué? Porque vemos elementos militares desplegados por toda la República Mexicana. Eso en un año nos dan millones de interacciones. Y el número de quejas que existen, que terminan convirtiéndose en recomendaciones por parte de la Comisión, son mínimas. Eso significa que sí se ha avanzado mucho, que todavía nos falta, por supuesto. Pero desafortunadamente lo que hace es que parecería que los opositores del gobierno tratan de buscar situaciones como estas para tratar de atacar a las Fuerzas Armadas. Y eso lo hemos estado viendo durante los 4 años que lleva este gobierno. ¿Por qué? Porque se dice que se ha militarizado la seguridad pública, que los militares no tienen proximidad social, que los militares lo que realizan es el uso excesivo de la fuerza, cuando realmente ni siquiera se investiga. Y desafortunadamente, con estas acusaciones de carácter público, lo que se hace es que se le realiza un daño de imposible reparación al personal militar. Recordemos que los militares, antes de ser soldados, de ser militares, de ser marinos, pues antes que nada son seres humanos también. Y ahí es donde desafortunadamente nuestra misma Constitución, en el artículo 123, apartado B, no les da muchas facultades y los considera incluso ciudadanos de segunda. Tienen incluso menos derechos que el personal policíaco. Entonces creo que ahí es donde es importante darnos cuenta que estos debates son buenos, pero que deben de ser buenos para que las leyes se sitúen a la realidad que estamos viviendo en el país, más allá de temas de carácter político, porque no faltarán los que saldrán a atacar y a decir que la militarización del país ha llevado a que existan ejecuciones extrajudiciales, cuando ni siquiera han realizado una investigación, cuando los hechos no son como los están narrando, porque tenemos las evidencias en video,
pero que sí sirve como para que puedan realizar determinado tipo de declaraciones de carácter político donde saquen beneficios, y que además todos conocemos que terminan sirviendo a los grupos criminales, porque lo que hacen en ese momento es que se inhiba la presencia del personal militar, el personal de la Guardia Nacional, el personal de la Marina, y entonces ellos pueden continuar con sus actividades criminales. Y creo que esa es la parte más importante que aquí se debe de analizar, porque tiene que ser en beneficio de la sociedad civil, pero a su vez también tenemos que proteger a las Fuerzas Armadas mexicanas que tenemos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente tienen más derechos los criminales que las mismas autoridades en el país, y eso debe de cambiar. El presidente se ha respaldado continuamente en las cifras de aprobación que reporta el INEGI que los mexicanos tenemos en las Fuerzas Armadas, con porcentajes bastante superiores a las de otras fuerzas civiles. Pero ¿serán precisamente casos como el ocurrido este fin de semana en Tamaulipas los que hagan que decaiga esa confianza, o seguirá ganando la narrativa del aura de incorruptibilidad que presuntamente posee el ejército? De acuerdo con el Latinobarómetro, la percepción positiva del ejército ha decaído desde 2015 a la fecha. Antes 65% confiaba poco o mucho en esta corporación, y actualmente lo hace el 54%. Además del sistemático y transeccional abandono a la policía del que ya te hablamos hace un momento, hay un abandono al sistema de justicia, pues en México hay 2.7 juzgadores por cada 100,000 habitantes, cuando el promedio mundial es de 17. Además, por cada 1,000 delitos solo hay 5 ministerios públicos para resolverlos. Pero de ninguna manera esta ineficacia justifica el disparar contra vehículos con civiles a bordo, como ya se ha hecho una costumbre en estos casi 17 años de tener a los militares en las calles. Para organizaciones de la sociedad civil, otros organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o los mismos legisladores, son cómplices de los abusos de poder por parte de miembros del ejército, pues han callado o consentido este tipo de acciones. Sobre el caso de Nuevo Laredo, la delegación de Tamaulipas en la Fiscalía General de la República informó que ya se abrió una carpeta de investigación por la ejecución extrajudicial de los 5 jóvenes. Veremos si esta deriva en alguna responsabilidad o cae, como suele suceder en este país, en el olvido. Si quieres conocer más del tema, te recomendamos nuestros episodios Detenciones a manos de los militares y Guardia Nacional a la Sedena. Inconstitucional, problema o solución. Te dejamos los links en la descripción. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret. Audiocentro.